Hola a todos, bienvenidos a una aventura más en Italia. Estoy muy contenta de darles la bienvenida en este día porque los he traído a una ciudad que es muy bonita, que tiene un valor histórico, artístico, cultural increíble, pero yo no sé por qué no se conoce tanto en el extranjero como Roma o Venecia. De hecho, en algún momento de su historia le arrebató el poder político a Roma y hoy nos encontramos en Ravenna. Y la idea es que simplemente ustedes puedan disfrutar del panorama, que vean la arquitectura de la ciudad. Creo que es una cosa que vale mucho la pena en general en Italia, porque sencillamente, aunque no vayas a visitar algún recinto cultural como tal, como un museo o una muestra de arte o lo que sea, ya caminar por las calles es bien bonito estar observando la arquitectura, o al menos a mí me gusta mucho y es lo que he disfrutado mucho. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar este video que espero les guste. Bueno, lo primero que tienen que saber de Ravenna es que entre los siglos V y VII después de Cristo hay tres momentos importantes que marcaron su historia. El primero de ellos fue cuando se convierte en capital del Imperio Romano de Occidente, una vez que este se fracciona en Oriente y Occidente. Aquí fue la capital que comenzó en el año 402 hasta el 476 después de Cristo. Después la capital del reino ostrogodo, es decir, unos pueblos que venían del norte de Europa se asentaron aquí por un tiempo determinado, hicieron un reino que se llamó justamente ostrogodo, y hay la arquitectura que todavía está aquí en pie, que vamos a ir descubriendo a lo largo de este video, da muestra de ello. Fue capital del Imperio Ostrogodo entre el 479 y el 535 después de Cristo, y finalmente se convierte en la capital del exarcado bizantino entre el 540 y 351 después de Cristo. Y bueno, esto es como los datos básicos. En este momento nos estamos dirigiendo a Piazza del Popolo, que es la plaza principal de la ciudad. Como dato curioso les puedo decir que hay una Piazza del Popolo en cada ciudad de Italia, no sé por qué. Es como un nombre genérico, yo pensé que era como un nombre específico, pero hay muchas plazas del pueblo en cada ciudad de Italia. Ok, uno es San Marco, y en las columnas que ven, uno es San Marco y otro es San Apolinar, pero yo no sé quién es quién. Pero uno de los dos es el patrono de esta ciudad, como les dije. Y estos edificios que tienen enfrente los construyeron en la época de la República Veneciana, que vino aquí en el momento de la historia de Ravenna. Ahora son edificios del comune, o sea, administrativo plenamente. Pero vean qué bonitos están. En general esta ciudad es súper tranquila. Si pueden venir a visitarla, yo creo que con un día tienen suficiente. En Ravenna ustedes tienen que saber que Ravenna es internacionalmente conocida por la creación artística con los mosaicos. De hecho se conoce como la capital de los mosaicos, y vamos a entrar a ver algunas batisterios, edificios artísticos de índole cristiana decorados con estos mosaicos con motivos religiosos, y ustedes van a ver qué bonitos están.
Ok, pues nuestro primer lugar a visitar va a ser este que ven enfrente, se llama el Museo Archivolesco, y lo que nos interesa de ahí sobre todo es ver la capilla de Santa Elena, que está decorada con estos mosaicos que les estoy diciendo, y posteriormente vamos a entrar a este batisterio que igualmente tiene motivos religiosos hechos con estos mosaiquitos. Y bueno, les voy a explicar primero, tengo que ir a comprar los boletos y les explico cómo está esto. Ok, acabo de entrar a la taquilla, acabo de comprar los boletos y les voy a explicar cómo está el show. Pues estos son los boletos, digamos que te venden el combo completo, son 5 lugares a visitar, que dicho sea de paso son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el 95, si no mal recuerdo. Obviamente son lugares únicos por el arte a través de los mosaicos y la decoración. Obviamente históricamente son muy importantes. Son edificios que se erigieron en los momentos de esplendor de Ravenna y que obviamente hablan de su historia, de su arte, del momento histórico que se estaba viviendo y que hoy simplemente es un lugar cultural a conocer. El boleto te cuesta 2,50 euros. Antes de la nueva normalidad, cuando tú comprabas el boletito, que solo era uno, tenías 3 días a disposición para visitar los diferentes lugares. Ahora, con estas medidas de distancia y de que no haya aglomeraciones dentro de lugares cerrados y todo esto, pues no es un boleto, sino es como un boleto por monumento. Entonces, es un boleto por monumento y además te dan el horario. Entonces ahorita vamos a visitar el Museo Archivolesco, que es este que les enseñé, y enfrente de mí está el Batisterio Neoniano, y posteriormente nos vamos a ir a visitar los otros monumentos. Quiero recalcar que no importa si tú empiezas por este o por los otros, es igual porque vas a encontrar una taquilla donde te vendan el paquete completo. Entonces este es el combo. También te dan un mapa para que ubiques y vayas pues por la ruta, digamos, de los mosaicos, pero yo no lo necesito porque ya me lo sé dónde están. Así que vamos a comenzar con este tour. Ok, ya salimos del museo y ahora vamos a visitar el Batisterio Neoniano, que fue un emperador. Y está allá, vamos a por ello. ¡Qué emoción!
Ok, seguimos caminando. Y finalmente hemos llegado a San Apolinar, que es este edificio que están aquí. Y ahí adentro también vamos a ver unos mosaicos súper bonitos. Así que vamos. Y este palacio que están viendo es el palacio de Teodorico, que fue un emperador ostrogodo. Y esto lo que ven es lo que queda de lo que fue su palacio. De hecho, se puede entrar a visitar, la entrada cuesta 3 euros, pero según yo no vale mucho la pena, porque desde afuera puedes ver lo que hay y miren, de Teodorico. Ok, antes de continuar con nuestro recorrido decidí hacer una pausa y comprarme una granita, ok, que es prácticamente como raspado, pero mucho más como más molido, no sé cómo explicarlo. Este de limón con fresa. Y una amiga me dijo que en una parte de Sicilia desayunan esto con un pan cuyo nombre no me recuerdo, pero les pongo una foto por aquí y ay, imagínense, a mí sí me gustaría hacer ese desayuno.
Acabamos de salir del mausoleo y del mausoleo de San Michele y de Gala Placidia. Aquí acabamos nuestro recorrido por el día de hoy en Ravenna, por esta ruta de los mosaicos. Espero que les haya gustado mucho este video. Espero que hayan conocido algo nuevo y diferente que les haya interesado. Y gracias por acompañarme este día y estar conmigo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo video por aquí. Les mando un beso y hasta pronto.